Efesios capítulo 6, vamos a leer el versículo 15 que está ahí, que dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Bien? Así que le vamos a poner las botas al soldado. Yo las tengo acá escondidas. ¿Quién se anima a pasar a ponerle las botas al soldado? ¿Sofi? Le vamos a poner las botas. Queda más lindo con botas. Atale los cordones. ¿Quedó o no? Después lo arreglamos ahí cosas. Bien, ahí va estando un poco más preparado. Lo cierto es que Efesios capítulo 6, versículo 15, dice que nosotros tenemos que calzarnos los pies con el apresto, con la preparación del Evangelio de la paz. Y de eso vamos a hablar hoy, porque es sumamente importante pensar en esta parte de la armadura, ya que los soldados tenían que cubrirse y tenían que tener bien preparados sus pies, porque muchos tenían que hacer largas caminatas o escalar en ciertos lugares. Y además de por sí, porque el calzado es algo que nos compete a todos. Creo que nadie vino descalzo hoy, ¿o no? Algún niño a lo mejor, pero generalmente ninguno de nosotros viene descalzo. Usamos los zapatos y lo que la Biblia llama nuestros zapatos o nuestras botas o nuestro calzado es nada más y nada menos que el Evangelio de la paz. Y eso es lo que nosotros hoy nos vamos a centrar. ¿Qué es esto del calzado del Evangelio? Y la otra pregunta quizás es, ¿tendré puestos estos zapatos? No sé si les pasa, en la medida que hemos visto las otras dos partes de la armadura, en pensar, che, ¿esto lo tengo yo o no lo tengo? O sea, ¿estoy calzado con esto o no? Porque algo que anima a Pablo en este pasaje es la palabra pónganse, cálcense. No dice, esperen que Dios los vista. Como una madre que viste a su niño, ahora que en esta semana que comenzaron los colegios, muchas madres deben haber vestido a su hijo, a su hija y lo hubieran preparado para ir a la escuela. En este caso, Dios no es que baja de los cielos y nos viste y nos peina. Es Dios quien nos pide que nosotros nos pongamos esas cosas y esas armaduras que ya están dispuestas para nosotros. Entonces, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el calzado y las que vamos a seguir viendo son herramientas y armaduras que nosotros tenemos que ponernos y calzarnos. Y con el Evangelio de la paz, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de verdad yo tengo puesto esto? ¿Estas botas son mías? ¿Yo puedo dar testimonio de que estoy puesto o tengo puesto el apresto del Evangelio de la paz? Ahora, vamos a ver por parte, si esto anda, si no, Ari, dame un... Bien, ¿qué es el Evangelio de la paz? Y como un breve repaso, la Biblia enseña que toda persona que está sin Dios, ¿está en qué con Dios? En enemistad, está en guerra con Dios. Todo ser humano que no tenga a Dios por Padre, está en enemistad con Dios. La Biblia dice que somos enemigos de Dios. Y Colosenses 1, 19 al 21 nos explica, nos recuerda cuál fue la obra y el motivo por el cual vino Jesús. Dice que Él vino para que Dios, por medio de Él, dice Colosenses 19, 21, pueda reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, a los que estamos leyendo, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Así que el Evangelio de la paz es este mensaje de buenas noticias que trae la reconciliación del hombre con Dios. Es paz con Dios. Eso es el Evangelio. Y tiene que ver con algo puramente interno, algo que ocurre en nuestro corazón. Como mencionaba Iván antes, estamos todos atentos y expectantes a lo que está ocurriendo en la situación de Ucrania. ¿Ustedes saben que una persona de Ucrania que tiene a Dios en su corazón está en paz? En su corazón está en paz. Un ucraniano en guerra está en paz con Dios, que es hijo de Él.
Si bien uno exteriormente o políticamente podría decir que está en guerra, si él ha creído en Jesús, ha confiado su alma en Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados, esa persona está en paz. Porque el Evangelio nos viene a traer la paz con Dios. Ese es el mensaje central del Evangelio. Si tendríamos que sacar lo más importante a relucir y ponerlo en lo alto, ¿qué es lo más importante que logra el Evangelio? Es que nosotros podamos estar en paz con Dios. Porque nuestro pecado nos separaba de Él y nos mantenía una relación de enemistad. Éramos, como dice ahí Colosenses 1, enemigos de Dios. Y no es poca cosa ser enemigo de Dios. No sé quién de ustedes le gustaría ser enemigo de Dios. Entonces, siendo el hombre por el pecado enemigo de Dios, Dios diseñó el plan de enviar a Jesús para reconciliarnos con Él. Y nos da la tarea ahora de seguir compartiendo este mensaje para que otras personas se reconcilien con Dios, que es lo que dice 2 Corintios 5. Reconcíliense con Dios. Entonces ese es el mensaje del Evangelio, de que justificado, como dice Romanos 5, por la fe, es decir, al confiar en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿qué tenemos con Dios? Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje central, es el mensaje que quizá en algún momento te trajo hasta acá. Es el mensaje que te introdujo al reino de Dios, es el mensaje que te permitió ser hijo de Dios, que te permitió ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué sos parte de la familia de Dios? Porque por fe, en creer en el Evangelio y por haberte arrepentido de tus pecados y habiendo confiado en Jesús, fuiste declarado justo por Dios. Fuiste perdonado por Dios, fuiste salvado por Dios, rescatado por Dios, adoptado por Dios y tantas otras cosas que podríamos mencionar. Este es el Evangelio de la paz, el Evangelio que Dios le trajo al hombre, al pecador, para que sea reconciliado con Dios. Es cierto que el Evangelio después abarca toda la vida. Es cierto que el Evangelio después te ayuda en todas tus áreas, como ser humano. Pero el propósito principal del Evangelio es ponernos en paz con Dios. Y si hoy vos estás en Cristo, estás en paz con Dios. Y eso es hermoso. Una paz que no la da el mundo. Jesús dijo, yo les vengo a dar una paz que no es de este mundo. La paz que yo doy nadie la puede producir. Paz en la mente, paz en el corazón. Eso produce el Evangelio. Quizá algunos de ustedes, no sé si todos, pero quizá recuerdan ese momento en el que empezaron a conocer de Dios y en el que se arrepintieron de sus pecados y en el que experimentaron la paz de Dios. Y esa mochila, como muchos la describen, cayó y rodó y de repente soy parte de la familia de Dios. A mí me pasó este mes, en enero y en febrero, se cumplieron 10 años desde que yo pude arrepentirme de mis pecados y confiar en Él. Entonces es un mes donde uno recuerda muchas cosas, recuerda de dónde te sacó Dios y recuerda más que nada también esa paz. Esa paz de decir, ya no tengo que seguir yo luchando contra Dios. Él ya pagó el precio. Él ya cargó con mis pecados en la cruz. Yo no tengo que hacer nada para ir al cielo. Yo no tengo que hacer obras para ganarme la salvación. Yo tengo que confiar en Jesús. Y pensaba en eso y pensaba también en muchas otras personas que han confiado en el Evangelio y cómo Dios ha cambiado muchas vidas y ustedes sabrán de sus propias vidas y también de vidas de personas que están a su alrededor. Y es algo notorio, vemos cómo el Evangelio cambia vidas y cómo el Evangelio de la paz lleva a las personas enemigas con Dios a la paz con Dios. Eso es hermoso. Pero también, siguiendo con el tema, pensaba ¿por qué tan importante esto de los zapatos y del Evangelio? Y seguía reflexionando y en estos 10 años tuve la posibilidad de ver y de acompañar a personas que hoy no están en la fe, que hoy no viven según los estándares de Dios. No me refiero con esto a que no son perfectos, sino a que han abandonado la fe, abiertamente. Y son personas con las que yo compartí mucho tiempo y muchos años. Entonces también decía, ¿dónde está la falla, el problema, la crisis, la lucha, que hace de que muchas personas, como seguramente vos conocés, en algún momento de nuestra vida, ese Evangelio de la paz, ese Evangelio glorioso que nos trajo al reino de Dios, de repente se vuelve algo no tan importante para nuestras vidas, no tan central para nuestras vidas. Y llevemos a quizá dejarlo a un lado, quizá pasarlo a un tercer y cuarto plano.
y a olvidarnos de eso. Y buscando con el tema de los zapatos, leía que era muy importante el tema del calzado, ya que los pies soportan todo el peso del cuerpo y es una zona sumamente delicada y proclive a sufrir lesiones. También veía que hay un calzado para cada cosa, ¿no? Si queremos hacer cierto deporte, cierta actividad, es necesario usar ciertos zapatos, porque si no, no vas a poder realizar tal actividad. Bueno, en el Evangelio pasa exactamente lo mismo. Cuando vos querés caminar la vida cristiana, hay un par de zapatos que te tenés que poner. Y si no te los pones, no vas a poder vivir la vida cristiana como Dios quiere. O vas a poder sufrir graves lesiones en esas partes que soportan todo tu cuerpo. Imagínense un soldado romano con su mejor casco, con su mejor espada, escudo, pechera y lo que sea, y yendo descalzo a la batalla. Se cruza, como acá hay mucho en Córdoba, un buen espinillo y se atraviesa el pie y ese soldado no puede caminar más. Y uno dirá, bueno, pero sigue siendo bueno, sigue teniendo una buena espada, sigue siendo bueno en la batalla. Sí, pero necesitamos marchar y avanzar. ¿A dónde vamos a ir con este soldado? ¿Lo tenés que llevar a UPA o tiene que pelear sentado? ¿Cuán importantes son los pies? ¿Cuán delicados pueden llegar a ser los pies? ¿Cuán delicados pueden llegar a ser los pies? Y esto es sumamente importante porque el Evangelio no es solamente el mensaje. Dame una, Beli. Ahí respondo. No es solamente el mensaje que nos introduce al reino de Dios. El Evangelio es toda la vida cristiana. El Evangelio es todo lo que transitamos en nuestra vida. No es solamente ese mensaje que yo conocí cuando alguien me habló, cuando vine a la iglesia. El mensaje es todo el mensaje del Evangelio es todo el transitar en la vida cristiana. Jesús dijo que Él es el camino. No solamente la puerta, que también lo dijo. No solamente la verdad, que también lo dijo. Pero Él dijo que Él es el camino. Y todo el camino es el Evangelio. Y de eso vamos a meditar quizá en este rato. Porque el Evangelio, cuando yo me calzo el Evangelio, cuando yo me pongo las botas del Evangelio, de la preparación del Evangelio, entonces estoy preparado para transitar la vida cristiana. No se te ocurra transitar la vida cristiana sin haberte calzado con el Evangelio de la paz. Ahí la palabra apresto es la palabra preparación o disposición. Es estar preparado con el Evangelio. Fíjense que esto no habla de meramente salir a evangelizar. Que uno podría pensar, puesto el calzado del Evangelio, que me tengo que poner los pies de estar listo a hablarle a los otros de Jesús. Y eso está espectacular y está bien. Pero no es a lo que el texto nos está llevando. Porque el mensaje central del texto, que es aplicado a cada una de las armaduras, es que estemos ¿cómo? Firmes. Es que estemos firmes. Es que hay una guerra que no es contra carne ni sangre, que no es entre nosotros los seres humanos, y que debemos entonces estar firmes. ¿Con qué? Con el cinturón de la verdad, con la pechera de la justicia y con los pies, o calzados los pies, con el Evangelio de la paz. Así que el propósito de eso es que estemos firmes. El Evangelio sirve para estar firme. Capaz que alguno de ustedes diría, no, pero el Evangelio sirve para ser salvo. Sí, pero no solamente para ser salvo. El Evangelio sirve para estar firme. Así que si yo no soy considerado con el Evangelio, si yo no tengo la consideración necesaria con el Evangelio, puedo en algún momento dejar de estar firme. Y eso hay que tener sumo cuidado. Porque cuando yo me introduzco al reino de Dios, una de las cosas que más empiezo a tener es el trato con las personas. Y vamos a ver cómo el Evangelio afecta nuestro trato con las personas. Fíjense acá, hoy somos, 80, 90, 100 personas, todos distintos, todos diferentes. Quizá la mayoría de nosotros, todos miembros de una misma iglesia, distintos. Y tenemos trato los unos con los otros. El Evangelio es el que nos forma en nuestros tratos con las personas. Fíjense, por ejemplo, Romanos 15, 2 al 3, donde vemos un claro ejemplo de cómo el Evangelio nos forma en nuestro trato con las personas. Romanos capítulo 15, versículo 2, dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Está bien, lo entiendo. Tengo que agradar a mi prójimo, ayudar a los demás, compartir, consolar, fortalecer.
Pero el versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y aún en medio de una enseñanza como agraden a los demás, ayuden a los demás, el apóstol Pablo en Romanos recuerda, porque ni aun Cristo lo hizo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces introduce la enseñanza, agraden a su prójimo, agraden a los demás. Pero introduce el ejemplo, el modelo, lo que nos da la fortaleza para hacerlo. ¿Por qué? Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Así que utiliza el Evangelio, utiliza a Cristo mismo en su vida como una vida de abnegación, de compromiso, de entrega, de sacrificio por los demás, como el fundamento, la motivación para que nosotros agrademos a nuestro prójimo. Contrariamente, nosotros diríamos, no, agradaría solamente si me llevo bien, si me cae bien, si lo conozco. Pero el texto dice, nosotros debemos agradar a nuestro prójimo, lo que es bueno para edificarlos. A nuestro próximo, al que está cercano, a cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Diría uno. Porque mira cómo es él. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y ahí, ¿quién sigue retrucando? Porque el Evangelio frena todo tipo de retruque o queja que nosotros podamos presentar. Como hijos de Dios somos muy quejosos muchas veces. Y tenemos nuestros peros, y tenemos nuestros porqué. Y hasta muchas veces tienen lógica. El Evangelio rompe la lógica, porque pone a Jesús como el supremo ejemplo. Así que en nuestro trato con la persona, el Evangelio lo regula. ¿Y saben qué? Eso te ayuda a estar firme. Cuando tu forma de tratar con las personas es conforme al Evangelio. Uno diría, sí, esto es fácil. No lo fue tan fácil, por lo menos para el apóstol Pedro. Fíjense en Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Dice que Pablo tiene que resistir cara a cara a Pedro, porque cuando no había algunos judíos, Pedro estaba teniendo buena comunión con los gentiles, pero después venían los judíos y Pedro medio como que se hacía el sonso. Entonces, actuaba de una forma cuando estaba con unos y cuando había otros actuaba de otra forma. Entonces Pablo lo ve medio como que se quiere hasta rasgar las vestiduras Pablo y dice, le tuvo que resistir cara a cara. Y en el versículo 14 dice, escuchen bien esto, qué interesante. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Ven que el Evangelio es algo en lo que se anda? ¿Ven que yo me conduzco y tengo que conducirme rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Pablo no le habló de tradición, Pablo no le dijo, no, acá en nuestra iglesia se hace así. Acá en nuestra cultura es así. Pablo le dijo, vos te estás regulando por algo que no es el Evangelio. Te estás dejando seguirte por tu mente, por tus ideas, por los demás, no por el Evangelio. Y cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dijo y lo exhorta, y eso es para otro mensaje, pero el punto acá central es cómo Pablo identifica una actitud de Pedro que no es conforme al Evangelio. El Evangelio nos enseña de que Jesucristo no hace ¿qué? Acepción de personas. De que ya en Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. El Evangelio regula mi trato con las personas. El Evangelio regula cómo yo soy con las demás personas. Ahora, esto puede tener ciertos peligros. Si vos hoy no estás dejando regular tus relaciones por el Evangelio. Y quizá puedes ver acá algunos problemas que puede llegar a haber en nosotros, en la iglesia, cuando el Evangelio no interviene, como esto de andar en el Evangelio. ¿Qué aparecen? Aparecen los celos. Aparece esta comparación, aparece el deseo de ser visto, el deseo de buscar poder, esfuerzos para tener un cargo, desánimo, porque las cosas no salen, este no es. Ahora sí. Bueno. Ahí va. Aparecen los celos, aparece la envidia, aparecen las peleas, el grupismo. Seleccionamos a diferentes personas, favoritismo, murmuraciones, divisiones. Todas estas cosas son producto de prácticas que nosotros adoptamos por no considerar el Evangelio.
por no considerar el mensaje que nos ha traído hasta acá. Que no es simplemente Jesús murió en la cruz, resucitó y al tercer día ascendió y hay vida eterna para los que creen en Él. Es mucho más grande que eso. Es mucho más amplio que eso. En el Evangelio vemos a un Jesús no haciendo acepción de personas. Vemos a un Jesús buscando a todos, hablando con el que todos rechazarían, yendo a comer con publicanos y pecadores, integrando, ayudando, compartiendo, dando, sirviendo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo dijo, no, yo voy por mis preferencias. Mejor lo que a mí me agrade. El Evangelio regula nuestro trato con las personas. El Evangelio nos enseña a vivir en comunidad dentro de la iglesia. ¿Estás calzado con el Evangelio en tu trato con las personas? Porque si no estás calzado con el Evangelio en tu trato con las personas, eso no te va a ayudar a mantenerte firme. Y de repente vos tenías la coraza de justicia, vos tenías el cinturón de la verdad, pero hubo un problema con alguien. Hubo un problema con un hermano. Y empezamos a recibir heridas, a lastimarnos. Y empezamos a renguear. Y después en la otra pierna. Y empezamos a renguear y ya no podemos caminar y ya no podemos avanzar. Y estas cosas se dan dentro de la comunidad cristiana. Y todo esto de alguna manera estropea el avance de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Estás calzado con el apresto del Evangelio? ¿Está el Evangelio regulando tu forma en la que tratás a las personas? En decir, voy a ser más integrador, no voy a hacer grupismo, no voy a tener envidia, no voy a tener celo de las personas, voy a querer el bien del otro. El Evangelio nos enseña que nosotros tenemos que amar a todos por igual, que tenemos que llorar con los que lloran, reír con los que ríen. ¿Cómo estás viviendo según el Evangelio? Porque esto afecta directamente a nuestro trato con nosotros. Decíamos esto de que puede haber peleas dentro de la iglesia, crisis. Y pensaba también en que el Evangelio nos enseña a amar a los enemigos. Y también el Evangelio nos enseña a perdonar. ¿Cuántas veces pasa de que venimos bien en la vida cristiana, pero algo ocurrió, algo falló, y de repente entró en mi vida muchas cosas que tienen que ver quizá con el rencor, quizá con la amargura, con la ira. Y de repente me desconcentré en la vida cristiana. Jesús enseñó en Mateo 5 que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Orar, bendecir por los que nos maldicen. Es una enseñanza de Dios. Ahora, también es cierto, y te invito a que leas Romanos 5 conmigo, de que Él nos da el máximo ejemplo de amor a nuestros enemigos. Fíjense Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Él nos mostró el amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Versículo 10, fíjense qué interesante, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El Evangelio nos enseña que Dios amó ¿a quién? Al enemigo. ¿Y quiénes éramos los enemigos? Nosotros. Entonces, ¿cómo podría yo no amar al enemigo cuando veo a Dios amándome a mí, que era su enemigo? Pero si yo pierdo de vista el Evangelio y dejo de ver lo que Dios ha hecho conmigo, entonces no voy a encontrar ningún tipo de justificativo o razón para amar a un enemigo. O caería simplemente en el legalismo, bueno, lo hago porque Dios me dijo que lo haga. No tengo ni ganas ni entiendo por qué. Pero cuando veo a un Dios que me amó aún siendo pecador, aún siendo enemigo, aún estando lejos de Él, no que me cambió para amarme, que me amó antes de cambiarme, que me amó. Entonces yo entiendo ahí cuál es la fortaleza que necesito para amar al enemigo. ¿Por qué amar a un enemigo? No tiene sentido amar a un enemigo. Dios me amó siendo aún su enemigo. Y eso es razón más que suficiente para amar a tus enemigos. Eso es razón más que suficiente para estar confiado y fortalecido de que estás haciendo bien hoy si estás amando a un enemigo. Y es razón suficiente para que sepas que estás haciendo mal si no estás amando a un enemigo. Porque Dios te amó aún siendo enemigo. Lo mismo con la parábola de Mateo, todos la conocen. Quizás es una parábola donde un rey manda a llamar las cuentas a sus siervos y encontró a uno que le debía, lo trajo y le dijo, te voy a meter preso. Y este hombre se arrodilló y le dice, no, por favor,
no quiero ir preso, no quiero que me pagues conforme a la justicia. ¿Y el rey qué hizo? Dice que tuvo misericordia con él y lo perdonó. Le perdonó una gran suma. Y este hombre salió y ¿qué hizo? Fue y perdonó todo lo que él conocía. No. Dice que él encontró a aquellos que le debían una suma muchísimo menor a la que él le debía al rey. Y le dijo, págame todo lo que me debes. Págame todo lo que me debes. Y el Evangelio nos enseña a perdonar porque fuimos perdonados por Dios. Uno podría decir, pero yo tengo esto que no lo puedo soltar, que lo tengo adentro y no lo puedo largar porque tal persona o tal situación me hizo mucho daño, me lastimó mucho. Y quizás tengas razón y es cierto. Pero el Evangelio te enseña que vos le hiciste mucho daño a Dios. Porque eras su enemigo, viviendo en contra de su voluntad, enemigo de Él. Y Él aún así te amó y te perdonó. Entonces el Evangelio me enseña a perdonar al enemigo. El Evangelio me enseña a perdonar a cualquiera. Porque entendí en el Evangelio que yo tenía una deuda que no podía pagar. Y Dios me perdonó. Dios envió a Jesucristo a pagar una deuda que ni vos ni yo podríamos haber pagado. Salvados por una deuda que nunca hubiésemos podido pagar. ¿Cómo se nos ocurriría tener nosotros el coraje suficiente para no perdonarle a alguien, siendo que hemos sido perdonados por Dios? Y cuando uno lee esa parábola, uno dice, oh, qué necio este hombre. Pero somos muchas veces igual. Somos muchas veces igual. No perdonamos. Y si el Evangelio hoy no está impactando en tu forma de amar o perdonar a los demás, entonces va a haber algo que no va a estar firme en tu vida. Va a haber algo que te va a desestabilizar en algún momento. ¿Por qué? Y pensaba, ahora sí, porque va a empezar a crecer el rencor en mi corazón, la amargura. Porque no voy a entender quién es el verdadero enemigo, que venimos también hablando de esto. Nuestra lucha no es con la gente. Jamás podría perderme en esto. Mi lucha no es con los seres humanos. Lo dice Efesios 6, que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Pero me hizo mucho daño. Sí, es que Dios entiende que te hizo mucho daño. Dios lo entiende. Pero cuando veo la belleza del perdón de Dios hacia mi vida, toda esa deuda gigante perdonada, Dios me pide perdonar porque fui perdonado. Dios me pide perdonar por el Evangelio. Fíjense, el Evangelio me ayuda a perdonar. ¿Se imaginan estar en la iglesia sirviendo, compartiendo? Pero no me mencioné a tal porque no lo puedo perdonar. Porque me hizo algo en algún momento y no lo puedo perdonar. Eso sería una mancha en mi vida. Y yo acá después hablando del perdón. Y yo acá después hablando de que tenemos que perdonar a los demás. O ayudando a otro después a perdonar a alguien. El cristiano es una persona que va por el mundo perdonando. El perdón no siempre es lógico o justo. Muchas veces, o la mayoría, o todas las veces, el perdón es injusto. Yo tengo que perdonar porque Dios me perdonó. El Evangelio me enseña a perdonar. No porque tal me lo dijo, entonces lo tengo. El Evangelio te enseña. El Evangelio te ayuda. Fuiste perdonado por Dios. Fuiste perdonado por Él. No hay razón para estar guardando rencor. Así que el Evangelio ayuda en nuestro trato con la gente. Y cuando estamos regulando nuestro trato con la gente, con el Evangelio, estamos firmes. Nuestro Evangelio nos ayuda a amar a los enemigos, a perdonar, y eso nos mantiene firmes. Una persona que sabe tratar con los demás, porque no tiene celos, envidia, porque no quiere ser el centro de atención, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Una persona que ama al enemigo y no deja que eso le turbe el corazón o la mente. Una persona que perdona todo el tiempo las fallas. Es una persona que está firme. Pero fíjense cómo en el camino, en todo esto que venimos hablando, nosotros nos podemos haber quedado. O van quedando cosas, vamos empezando a renguear. Y capaz que el cinturón de la verdad está fijo y firme, pero estoy rengueando. Porque hay cosas que no he dejado que el Evangelio impacte en mi vida. Y eso puede ser peligroso. Y el enemigo, el diablo, que es nuestro único y máximo enemigo, se ríe, diciendo, déjalo que siga con su cinturón, con su pechera. Está rengueando, en algún momento va a caer. Dice un pasaje del Antiguo Testamento, a su tiempo su pie resbalará. Porque cuando el pecado está ahí y quedó en un hueco, y yo sigo rengueando,
a su tiempo, ese pie va a resbalar. Quizás estás rengueando hoy. Quizás estás rengueando porque no estás dejando que el Evangelio impacte en cada área de tu vida. También pensaba que el Evangelio regula nuestras motivaciones. ¿Por qué estás hoy, esta mañana, acá? ¿Qué te ha traído acá? Quizá uno dice, bueno, me invitaron, me trajeron. Quizá uno dice, bueno, es lo que hago cada domingo. El Evangelio regula mi motivación. Fíjese 1 Corintios, capítulo 4. Ahí lo tenemos al apóstol Pablo, donde él pide que lo consideren de cierta forma. Pablo, fíjense, versículo 1 del capítulo 4 de 1 Corintios, dice, así pues, téngannos los hombres, o considérenos la gente, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Y escuchen bien este versículo, que fue muy desafiante también para mí. Así que no juzguen nada antes de tiempo. Ah, viste, tal lo hace por tal cosa. Dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hasta hace un momentito estuvimos dándole alabanzas a Dios. 1 Corintios 4:5 habla de una alabanza que da Dios a nosotros. Un reconocimiento. Cuando Él vea, en el día final, en el día del juicio, a cara descubierta, lo que había en nuestro corazón cuando hacíamos lo que hacíamos. El Evangelio regula nuestra motivación. ¿Cómo se consideraba Pablo a sí mismo? Él dice en el versículo 1 que era simplemente un servidor de Cristo. Ahí la palabra utilizada para aquellos remeros que iban en el barco en la parte más baja, donde nadie los veía y hacían un trabajo increíble y gracias a ellos el barco se movía, pero nadie sabía que existían esclavos, la clase más baja de esclavos. Servidores, administradores, alguien que no decía que lo que tenía era de él o se lo había ganado él. Un administrador, alguien que recibía algo que había sido prestado. Buscaba en el versículo 2, dice, el ser hallado fiel. No el ser hallado conocido, famoso, buscaba ser hallado fiel. Buscaba tener una conciencia, dice el versículo 4, limpia. Él no quería de nada tener una mala conciencia. Y el versículo 5 dice que buscaba tener una motivación o una intención pura. Él deseaba que cuando el día final llegue, el juicio llegue, el día en el que Él se presente ante Dios, y cuando su corazón sea al descubierto, Él quería encontrar que todo lo hizo con buenas intenciones, para agradar a Dios. Ahora, vos estás ahí sentado, yo estoy acá parado, ninguno de nosotros podemos ver esa parte. Ninguno de nosotros puede aclarar lo oculto de las tinieblas, como dice el versículo 5. Solo Dios sabe por qué estás acá. Solo Dios sabe por qué haces lo que haces. Pero un día Él lo va a aclarar con vos. Y qué lindo cuando lo aclare, de que vea que esa motivación que te mantuvo, esa motivación que te llevó a hacer lo que hiciste, fue por amor al Evangelio. Uno dirá, ¿también por amor a las personas? Sí, porque también es parte del Evangelio el amar a los demás. Pero capaz que estoy en la iglesia porque hay un grupo que me contiene. Y eso es una buena razón, pero esas no son las botas. Las botas son el Evangelio. Un buen grupo no te tendría que mantener firme. Te ayuda, pero lo que te mantiene firme es el Evangelio. Porque te pasa lo que le pasó a los ucranianos, que viene una guerra, que se cierra la iglesia, que todos están corriendo de un lado para otro. Y te pasa que algo en lo que vos hoy te estás aferrando se va, en última instancia queda el Evangelio. Es el Evangelio lo que me hace estar firme. Es el Evangelio lo que me tendría que estar haciendo hoy, estar firme. La realidad de que Jesús vino a este mundo a vivir por mí, a morir por mí, a resucitar por mí, para que yo hoy sea hijo de Dios y tenga salvación. Todas estas cosas, como tener una linda familia en el Señor, un buen grupo dentro de la iglesia, estar en algún ministerio, son cosas sanas, lindas y buenas, y gracias a Dios que están. Pero no tienen que ser las botas. No tienen que ser las botas. Las botas son el Evangelio de la paz. Nada más.
Es solo y nada más que el Evangelio lo que te tiene que mantener firme, estable. Pero cuando mi motivación empieza a correrse del lugar y no es el Evangelio, entonces cuando eso deja en algún momento de estar y todo lo que hoy tenemos lindo puede no estar mañana, entonces de repente empiezo a renguear de vuelta o de vuelta me caigo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Entonces, si el Evangelio no regula mis motivaciones. Pablo se veía a sí mismo como un siervo, como un remero. Pero si yo no me veo en el Evangelio como un siervo de Dios, entonces me voy a comparar con los demás. Voy a estar viendo, no, lo que hace tal, entonces porque lo hace tal, yo lo tengo que hacer. O tal no lo hizo, entonces yo no lo hago. Tal llegó a tal hora, yo llego a la otra. Estoy todo el tiempo comparándome con las personas. Todo el tiempo midiéndome codo a codo con los demás y no midiéndome con Jesús. El Evangelio, si no lo estamos considerando, nos va a ayudar, nos va a provocar el estar comparándonos todo el tiempo, el querer ser vistos por la gente, tener un poder, un cargo, de que si las cosas no salen como yo quiero, no son como yo las diseñé, entonces no voy a estar acá, no me sirve esto, tiene que ser como yo quiero, como yo lo diseñé. Es una perspectiva llena de vanagloria y orgullo. Soy yo el centro. Soy yo a quien tienen que mirar, a quien tienen que prestar atención. Mírenme, estoy acá, soy el centro. No, el Evangelio enseña que Cristo es el centro. Y nosotros servidores, administradores, fieles. Fíjense cómo podemos no estar teniendo esta perspectiva y tarde o temprano vamos a caer. El Señor quiere que estemos firmes. ¿Qué te hace estar firme? El Evangelio. Es solamente el Evangelio el que te hace estar firme. Es solamente el Evangelio el que te va a sostener. Vamos para atrás. Es solamente el Evangelio el que nos va a sostener. Fíjense 2 Corintios 4:1. Luego de Pablo hablar de que él venía a traer el mensaje de salvación, el Evangelio, este nuevo pacto, dice en el versículo 1 de 2 Corintios 4, gracias Luquitas. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio de predicar, según nuestros méritos, podría haber dicho, según nuestra elocuencia, según lo buenos que somos, no, ¿según qué? La misericordia que hemos recibido. Eso es el Evangelio. ¿Qué dice? No desmayamos. No nos damos por vencidos. Significa no nos desanimamos. Nada puede derrotarnos. ¿Según qué? Según la misericordia que hemos recibido. No desmayamos. ¿Qué lo mantenía firme a Pablo en el ministerio? El Evangelio. La realidad de lo que Jesús había hecho por él. La realidad de lo que Jesús le había enseñado, dónde estaba y a dónde iba. Fíjense el versículo 18, 16 al 18. No desmayamos. Nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces el Evangelio, esta enseñanza de que vamos hacia la eternidad, de que las cosas de Dios no terminan acá, sino en el cielo, era lo que a él también lo llevaba a no desanimarse. No era la gente, o cómo estaban las personas, o si estaban dando frutos sus discípulos o no, o si las iglesias estaban creciendo o no, si bien eso le importaba muchísimo. Pero en última instancia, él entendía que lo que había recibido era por la misericordia de Dios. Era un regalo, un préstamo de Dios para servirle. Y eso no lo hacía bajar los brazos. Pero cuando nosotros no nos estamos sosteniendo por el Evangelio, entonces empezamos a mirar para otro lado, a flaquear, y empezamos a caer. Fíjense Colosenses capítulo 1, versículo 23, donde de vuelta Pablo anima. Colosenses 1, 23. Y dice, si en verdad permanecen fundados y firmes, ¿en qué? En la fe.
en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Sin moverse de la esperanza del Evangelio. ¿Qué te mantiene firme hoy? La esperanza del Evangelio. Porque el Evangelio nos enseña de que Jesús no solamente nos da una nueva vida ahora, sino que nos da eternidad con Él para siempre. Y eso es lo que nos mantiene firmes. Sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído el que se predica en toda la creación, que está debajo del cielo. Entonces el Evangelio nos mantiene firmes. La esperanza del Evangelio nos mantiene firmes. Fíjense el versículo 6 del capítulo 2, ahí al ladito. De la manera que han recibido en el Señor Jesucristo, ¿cómo? Anden en Él, caminen en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿En quién me tengo que aferrar? ¿A quién me tengo que arraigar? ¿A la iglesia? ¿A mis amistades? No, a Cristo, al Señor Jesús. Es Él el que nos mantiene firmes, porque separados de Él no podemos hacer nada. Él dijo, yo soy la vid, nadie más es la vid. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Así que permanecer en el Evangelio, permanecer en Jesús, es lo que nos mantiene firme, es lo que nos sostiene. Si el Evangelio no interviene, entonces el desánimo va a estar. El desánimo, porque tengo puesta la vista en las cosas de acá. Las pruebas me van a tumbar, me voy a frustrar con el ministerio, con la gente, alguien me dijo algo, no me gustó, y ya abandoné, ya bajé los brazos. Estuve un tiempito ahí, pero ya no estoy más porque pasó tal y tal cosa con tal persona. Y tantas cosas pueden pasar. Mis ojos están solo en lo terrenal. Mi firmeza va a depender siempre de algo inestable. ¿De qué depende hoy que estés firme en la fe? ¿De que solamente tuviste ganas de venir? ¿De que estaba lindo el día para venir? ¿O hoy te tocaba venir? ¿O estás en tal ministerio? ¿O estás en tal familia? El Evangelio es el que nos enseña a sostenernos en Jesucristo. Y cuando nos sostenemos en Jesús, les puedo asegurar de que somos personas firmes. Firmes, estemos donde no estemos. Al soldado que plantea Dios en Efesios 6, ponelo donde vos quieras, en cualquier parte del mundo, y va a estar firme. Ponelo en persecución, en China, la iglesia perseguida, los que no pueden ni siquiera salir a la calle con una Biblia, ponelo ahí al soldado con toda la armadura y va a estar firme. Ponelo en India con 100.000 creencias y ahí va a estar firme. Ponelo en Estados Unidos con todo este capitalismo, comercio del consumismo, del sueño americano, y ahí va a estar firme. Ponelo en Argentina, ponelo en Córdoba, en Barrio Matienzo, en donde quieras. Ponelo con toda la armadura, donde quieras, ponete cristiano. Y ahí va a estar firme. Porque va a tener puesto lo que Dios le pidió para que esté firme. Y Dios nos demanda, nos pide, nos enseña, nos vuelve a recordar de que si no tenemos puesto esto, no vamos a estar firmes. Así que el Evangelio nos recuerda dónde debemos estar parados. También nos recuerda que cada acto de rebeldía, si bien puede tener su justificación o no, pero es una desconsideración al Evangelio. Si yo me aparto, me ofendo, me enojo, me frustro, es una desconsideración al Evangelio. No estoy siendo considerado con lo que Dios ha hecho por mí. Repito, puedes tener tus razones y pueden ser válidas, pero el Evangelio es más grande que tus razones. El Evangelio es más fuerte que tus argumentos. El Evangelio sobrepasa todo lo que yo le pueda plantear a Dios, tenga o no tenga razón. El Evangelio es lo que nos mantiene. Y nuestro desafío hoy, como iglesia, a vos como cristiano, es mantenerte firme, aferrado al Evangelio en un mundo que no lo está. Nadie en tu círculo, quizás familiar o laboral, está hoy aferrado al Evangelio. Y vos sos llamado a eso, a considerar el Evangelio, a ponerlo como lo más importante en tu trato con las personas, en tu trato con el enemigo, en tu forma de perdonar, en tus motivaciones, en lo que te sostiene. Es el Evangelio, en última instancia, lo que nos va a mantener firmes. Las buenas noticias son buenas noticias para toda la vida. No son las buenas noticias de ayer. Son las buenas noticias de hoy y de mañana. Son las buenas noticias de siempre, de toda la vida. Son las buenas noticias de toda la eternidad. El Evangelio, la realidad de lo que Jesús hizo por nosotros.
eso en última instancia va a ser lo que nos mantenga firme, aunque todo lo demás en algún momento caiga. Quiera Dios que no caiga lo demás y que siga estando y siga fortaleciéndose, pero que aunque se fortalezca lo demás, lo que te mantenga firme sea el Evangelio, lo que te mantenga estable, lo que te mantenga fuerte, lo que te mantenga perseverante sea el Evangelio de Jesús. ¿Qué botas nos estamos poniendo hoy? ¿Nos estamos calzando con la preparación del Evangelio? Quizá ni siquiera lo estás considerando en tu vida. Bueno, hoy venimos a recordar el Evangelio. Hoy venimos a recordar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. El justo, el puro, el santo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, viniendo a este mundo para cargar con nuestra culpa, pecado y maldad. Porque éramos enemigos de Dios, hijos de ira, dice la Biblia, esclavos del pecado. Y Dios trajo a su Hijo para reconciliarnos. Dios trajo a su Hijo para arreglar las cuentas con nosotros. Y Él murió en esa cruz, como un sacrificio, aunque los judíos no lo entendieron en ese momento. Por eso se burlaban, por eso escupían, por eso le gritaban y le injuriaban diciendo, dale, bájate. Él estaba siendo sacrificado por vos y por mí, para que nuestras vidas hoy estén con Dios, reconciliadas con Dios. Dios no está en tu corazón, también hoy podés reconciliarte con Dios. Podés arrancar este domingo con las botas puestas, irte de acá con las botas puestas, con el Evangelio de la paz. Dios quiere que estés en paz con Él. Hoy venimos a recordar que estamos en paz con Dios. Quizás podés aprovechar mientras compartimos los símbolos, en agradecerle a Dios por esa paz que Él te puso con Él, gracias a Jesús. Y a pedirle quizá, o a clamarle, o a implorarle, de que te ayude a regular todo esto que hemos visto, las motivaciones, la firmeza, el trato con la gente, los enemigos, el perdón, a regularlo todo por el Evangelio. Y te comparto un desafío mientras compartís los símbolos. Cuando estés comiendo el pan o tomando de la copa, pensá en esto: si solamente hoy pensara y mirara la obra de Jesús, su vida, su trato con la gente, su sacrificio, su muerte, su resurrección, ¿sería digno de que no haga todo lo otro que hemos charlado? Si solamente me concentrara en la persona de Jesús y solamente considerara a Él para tomar o no alguna decisión o tomar alguna actitud, ¿sería digno Él de que haga eso? Si dejara de lado tal persona, tal pensamiento, tal cosa, tal pasado que me viene ahí corriendo y solamente pensar en lo que Él hizo por mí, ¿sería digno? ¿Sería digno Jesús? Oremos.